Bendigo a todos ustedes que fielmente se conectan aquí con nosotros cada día, a la fiel audiencia que nos sintoniza a través de la plataforma de Zoom, los que nos sintonizan a través de la plataforma de WhatsApp. Es una bendición que nos unamos cada día aquí para interceder, para venir delante del Señor y para recibir dirección e instrucciones por su palabra. En este mes de mayo, importantísimo, nosotros queremos hablar de la vida en la familia de Dios. Es el tema general de mayo, la vida en la familia de Dios. Y dentro de ese tema, la vida en la familia de Dios, vamos a comenzar hablando hoy de evangelismo. Yo voy a abrir hoy hablando de evangelismo, pero quiero darle a la audiencia y también a las personas que son las personas que trabajan con nosotros, que son los que predican, los que ministran en el maná, darle una idea general de cómo será el mes de mayo, para que ellos se ubiquen dentro de ese contexto. La semana que viene estaremos hablando de la obra misionera de la congregación, las misiones dentro de la congregación local, como la sanidad de los enfermos, visitación de los enfermos, necesitados, ayudas a familias en problemas, todo eso que es importante que lo hablemos también de misiones comunitarias y urbanas, que la iglesia por lo general abre dependencias para alimentar personas indigentes o cualquier otro tipo de ministerio que se forma para trabajar en la comunidad. Hablaremos de los programas misioneros de la iglesia en su comunidad, de las misiones nacionales e internacionales que son parte de la obra de evangelismo de la iglesia y parte de la vida de la iglesia. También hablaremos de las misiones, que es nuestro compromiso con los necesitados, pero eso sí, siempre en el nombre de Jesús, a nombre de Él, no a nombre nuestro, buscando levantar a Jesucristo. La siguiente semana hablaremos de las relaciones entre los hermanos, las relaciones entre los hermanos, la nueva relación cuando alguien se convierte con la familia de la fe, aprender a pensar en nuestros hermanos primero, siempre preferir a los domésticos de la fe, cómo podemos ser bendición para ellos. Y dentro de ese tema también hablaremos de orando los unos por los otros y la confidencialidad que debe proteger las confesiones de los hermanos unos a otros y las cosas que los hermanos nos comunican y nos confían, cómo vivir en toda esa confidencialidad para ser efectivo y de confianza en el reino de Dios, prefiriéndonos los unos a los otros. La semana tercera hablaremos del mensaje del púlpito. Esto es muy importante. ¿Cómo debe ser el mensaje del púlpito? Debe nacer, en primer lugar, de la comunión con Dios. Debe ser pedagógico para instruir en los retos que la gente tiene en su vida normal, de cristiano normal. Debe ser empático con los que nos oyen, para que sepan que también nosotros hemos pasado por esas cosas. Sabemos lo que estamos hablando. Debe ser empático, debe ser expuesto con convicción y respaldo por nuestras propias experiencias de vida. No se pueden dejar fuera. Hay que hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Debe ser concluido en lo posible con un llamado y una imposición de manos si fuera necesario. Y sobre todo debe ser bíblico y debe ser claro. Y la última semana hablaremos del carácter del líder cristiano, el carácter del líder cristiano, y ahí a los expositores les estaré sugiriendo algunas escrituras, como segunda de Timoteo 2:24, Tito 3:2, Santiago 3:17, que hablan en general de que el líder cristiano debe ser afable, debe ser amable, que invite a la amistad, una persona tranquila, una persona abierta, debe ser humilde para aceptar cualquier tipo de instrucción o corrección, y esto es muy importante, y debe ser perdonador, sobre todo, tener un corazón perdonador, un corazón libre de todo rencor, debe ser generoso y debe ser compasivo. Esto es lo que hablaremos literalmente nosotros en esta próximo mes, lo que queda del mes de mayo. Y es importante que usted también se conecte, porque yo sé que vamos a ser muy bendecidos. Pues bien, hoy en el tiempo que nos resta, queremos hablar del evangelismo. Evangelismo dentro del reino de Dios, el evangelismo del reino dentro de la vida, dentro de la iglesia. Evangelismo es parte fundamental de la vida de la iglesia. No puede haber iglesia sin evangelismo. Alguien me dijo, la iglesia que no evangeliza se fosiliza. Y también oí una frase de otro amigo que me dijo, Carlos Luis,
La iglesia que no evangeliza necesita ser evangelizada. ¿Y qué verdad tan grande es esa? Necesitamos entender que la iglesia nació para proclamar las verdades del reino de Dios. Dios no te salvó a ti para que tú simplemente seas salvo y exhibas una medalla que diga salvo, voy para el cielo. El infierno lo perdí, ese tren se fue. Ahora en el tren que me voy es en el de la vida eterna. No, aunque es verdad que estás salvo, aunque es verdad que te vas con Cristo, aunque es verdad que todas las cosas son realidad, pero Dios no te salvó para eso. Si fuera para eso, en el momento que te salva, bueno, te mata, te lleva al cielo y ya, a uno más asegurado en el cielo. No vas a tener que preocuparte de que con las tentaciones, con los problemas, con las dificultades, con que te puedas perder aquí en la tierra, porque Dios te mataría y te llevaría directamente al cielo. Si el propósito de la vida cristiana fuera la salvación, pero no es la salvación. El Señor te salva y corre riesgo contigo, dejándote aquí en un mundo de dificultad, de tentaciones, de pecado, de toda clase de cosas. Te deja aquí. ¿Por qué te deja aquí? Porque Él te salvó para que tú seas su testigo, para que tú hables de Él, para que tú seas su instrumento en la tierra. Entonces, ese es el evangelismo del reino. Hablemos un poco de cómo comienza la tarea evangelística en el planeta, en la tierra. Cuando el hombre pecó, se apartó del propósito original de Dios, se apartó de ese propósito que Dios le había dado y que Dios le encomendó. Y cuando Dios lo creó y le encomendó el mundo. Entonces la tierra y la creación fueron desordenados. Recuerde que cuando Dios comienza a crear, en Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y el verso 2, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas eran sobre ella, todo lo que habla allí del caos que había en toda la creación, en esa masa deforme de la creación. Y Dios ordenó todas las cosas. Luego crea al hombre y le entrega un mundo perfecto, ordenado, perfectamente ordenado, para que lo mantuviera. Pero obviamente el hombre pecó, se desordenó y desordenó la tierra, desordenó la creación, desordenó el mundo, hablando espiritualmente ahora, desordenó el mundo espiritualmente, lo desordenó en el orden que Dios había establecido en la creación para que todo trabajara en favor del hombre. Dios había planeado que la tierra entera fuera llena del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren la mar. Su plan amoroso con nosotros, los hombres, era que viviéramos en plenitud de felicidad por medio de cada día conocerle a Él más y compartir con la gente que estaba siendo creada, con las personas que iban naciendo, compartir el Evangelio y que todo lo que se creara en la tierra fuera bueno, pero naturalmente el pecado trajo una simiente mala, que fue la simiente de Caín. Esa simiente se propagó en la tierra y ahora hacía falta volver a traer a esos descarriados al reino de Dios, por lo menos los que se podían salvar. Y Dios tiene que levantar entonces una nueva simiente, la simiente de Sem, para que ahora esa simiente se convierta en la simiente evangelizadora de la simiente de Caín, para traer a la gente nuevamente a la oportunidad para volver al plan original de Dios. Ahí comienza la lucha entre el bien, el mal, el pecado y la santidad, entre Dios tratando de traer al hombre su plan original y Satanás y el pecado tratando de descarriarlo para llevarlo al infierno y a la condenación. Entonces, esto nos convertiría en verdaderos discípulos y evangelistas o proclamadores del pan divino para el hombre, lo que aceptáramos este plan de Dios. Ahora definamos lo que es evangelismo. Evangelismo es el relato del plan de Dios, la narrativa del plan de Dios en favor del hombre, ejecutado por medio de su Hijo Jesucristo, quien encarna el amor de Dios en toda la humanidad. Porque hay que decir que aunque hay muchas religiones, razas, lenguas y tribus, pero Cristo murió por todo, porque Él es el creador de todos los hombres y todas las cosas. De modo que la manera, el plan de Dios para alcanzar todas esas naciones es que los redimidos, los que se van convirtiendo, los que hacen parte de la iglesia,
tengan una carga por el mundo que se pierde y sepan que Dios también tiene carga por ese mundo y que el Señor nos manda, pero dice, yo te acompaño, yo te ayudo, tú eres un instrumento mío. Por eso es que Juan 3:16 es el evangelio en cápsula, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, evangelio entonces es el plan de rescate, diga plan de rescate. El plan de rescate, eso es, de Dios para el hombre perdido. En segundo lugar, es el vehículo de Dios para hacer viajar su amor a todas las naciones. Es el vehículo de Dios y es el evangelio eterno. Pues no hay ni habrá otro evangelio en todo el universo jamás. Es el único vehículo de Dios, es el único plan de Dios y a nosotros se nos ha encomendado la predicación del evangelio. Mire qué gran responsabilidad, pero qué gran privilegio que Dios confíe en nosotros su evangelio eterno y la salvación de millones de almas que de otra manera irían al infierno, a la muerte y a la condenación, pero Dios la confía en nuestras manos. Tú puedes alcanzarlo. Hijo mío, ve a buscar a aquel, ve a buscar al otro, tráeme a aquel, porque yo lo quiero salvar. Ahora bien, sabemos que no todo el mundo se salvará. Sabemos que no todo el mundo es alma de salvación, porque hay personas que están condenadas ya porque Dios sabe que nunca van a aceptar el plan de salvación. Dios lo sabe de antemano. Él no ignora eso, pero también sabe que hay multitudes que lo aceptarán. Ahora nosotros no sabemos quiénes son los que aceptarán y quiénes serán los que rechazarán el evangelio. Y como no lo sabemos, nuestra tarea es predicar el evangelio a toda criatura. Y la tarea del Espíritu Santo, traer convicción y seleccionar el corazón de aquellos que han de ser salvos. Entonces, como no sabemos, hay que predicar a todo el mundo. Hay que creer que todos pueden ser salvos. Hay que creer que Dios quiere salvarlos a todos y predicar el evangelio con entereza, con firmeza, con gozo, con alegría, compartiendo nuestras experiencias, no con una cara larga, ni triste, ni negativa. No, hay que predicar con gozo. Son buenas noticias de salvación, que el Hijo de Dios vino al mundo para que los hombres se hicieran ahora hijos de Dios. Es el mensaje del evangelio. Entonces, el evangelio es el plan de rescate de Dios para el hombre, el vehículo de salvación en el que viaja su amor. Es el evangelio eterno, pues no hay otro. Es el evangelio del reino, pues trae y desata el gobierno, la autoridad y la superioridad de Dios y su poder para deshacer las obras del diablo y todas las tinieblas. Cuando evangelizamos, oramos por los enfermos, rompemos el poder de la enfermedad, el poder de la opresión en la gente que está atada por el diablo, el poder de la mentira, el poder del engaño, todos esos poderes de Satanás, nosotros los rompemos cuando evangelizamos. Por eso es que el evangelio es poder de Dios. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y a todos los gentiles, a todo el mundo. Entonces es importante entender que el poder de Dios está encapsulado en el evangelio. Tenemos que predicar el evangelio. Evangelismo es entonces, y definamos antes de terminar, es la acción de comunicar el evangelio a los que nos rodean. El propósito es dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Lo hacemos porque debemos comunicar a otros la felicidad, el gozo, la paz, la seguridad eterna que nosotros hemos encontrado en el evangelio. Yo recuerdo antes de conocer a Dios, tenía muchas confusiones, tenía la mente totalmente turbada, no sabía en qué dirección iba mi vida, no sabía por qué estaba en la tierra, me sentía totalmente perdido y constantemente tenía ira, tenía rencor, tenía odio, vivía una vida amargada, ensimismada en todos mis pecados y en todas las cosas negativas. Pero cuando vino Cristo a mi vida, Él comenzó a limpiar mi alma, comencé
cuando asistí a Cristo, comencé a llorar y a llorar y a llorar y por semanas estuve llorando. Él pasó por mi vida, así, una película de todas las cosas malas que había hecho, de los pecados que había cometido, de la manera en que había vivido y me arrepentía de cada una de esas cosas. El Espíritu Santo me estaba limpiando. Yo no entendía esto en ese tiempo, ni sabía lo que me estaba pasando, pero entonces un amigo, un capellán, yo compartí con él lo que me pasaba y me dijo, no te estás volviendo loco, muchacho. Lo que pasa es que el Señor te está limpiando porque Él te quiere usar. Y acto seguido oró por mí y me trajo un paquete de libros y tratados en la cárcel para que yo comenzara a evangelizar los presos y que comenzara un estudio bíblico. ¿Qué sabía yo de estudio bíblico? Porque él venía y me daba algunas instrucciones. Yo las estudiaba asiduamente en mi celda y luego reunía 2 o 3 presos que querían oír el evangelio y les predicaba el evangelio. Y comencé a evangelizar desde el momento que me convertí dentro de una prisión, comencé a evangelizar. Yo sé que el evangelismo se puede hacer en cualquier lugar, porque en los lugares de mayor tiniebla es cuando más se necesita la luz y donde la luz resplandece más brillante que nunca. Entonces, no hay excusa para no evangelizar. Todo lugar es un buen terreno para tirar la semilla del evangelio. No siempre producirá al 100, pero puede producir al 60, al 30 por uno. Algún fruto vas a tener, porque la palabra de Dios no torna atrás vacía, dice la Escritura. Voy a terminar 5 minutos más y voy a concluir. Pero yo quiero que usted ponga atención. En el evangelio es tan importante el mensaje de Dios como lo es el mensajero por medio del cual lo envía el Señor. Y es por eso que la palabra nos exhorta a que hagamos la predicación del evangelio y nuestra tarea, que lo hagamos de buena gana. Hay personas que lo hacen, tengo que ir a evangelizar. El pastor dijo que había que evangelizar y si no llego al grupo me quitan el privilegio, me quitan el puesto, van a decir que no soy espiritual, bla, bla, bla. Hay gente que tiene toda clase de razones negativas o equivocadas para evangelizar, pero no, debemos evangelizar porque amamos las almas, porque vamos a pescar, es aleluya, somos pescadores de hombres, porque vamos a unirnos con Dios en una tarea que Él nos creó para hacer, porque Dios irá con nosotros, porque el poder de Cristo irá con nosotros. Él dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y luego digo, echen fuera demonios, salen los enfermos, liberten los oprimidos. Y comenzó a darnos instrucciones de las cosas que podemos hacer por el poder que actúa en nosotros cuando evangelizamos. Ese poder no funciona cuando nosotros no hablamos de Cristo y no predicamos su palabra y no lo presentamos como la única alternativa viable para la salvación de las almas. Pero cuando nosotros comenzamos a abrir la boca y a hablar el evangelio con gozo, con alegría, con convicción, la convicción va creciendo y creciendo. Y sabes una cosa, y el poder va saliendo y la unción va saliendo y de repente el Espíritu te va a mostrar que alguien está en una prisión de oscuridad y te va a mostrar cosas que nadie sabe de esa persona, solo esa persona, y la persona sabrá que está ante lo sobrenatural, que está ante el poder sobrenatural del Padre, y sabrá que Dios está contigo y que Dios le ama y que lo mandó a buscar. Es importante que se lo diga. El Señor me mandó aquí a buscarte porque tú eres parte del plan de Dios. Dios tiene un gran plan contigo. No te avergüences de decir eso. Dilo con toda confianza, porque los resultados serán de Dios. Yo sembré, Apolo regó, dijo Pablo, pero el crecimiento o el resultado lo da el Señor. Tú haz tu trabajo, siembra la semilla. Entonces, muy importante. Pablo dijo, y con esto termino, en 1 Corintios 9, 3 versículos importantes. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, el predicar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, puede subrayar si puede, buena voluntad. O no se olvide de eso, buena voluntad. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada, ¿verdad? Tienes que hacerlo de todas maneras y no habrá para ti recompensa. ¿Cuál pues es mi galardón? ¿Cuál es mi recompensa? Que predicando el evangelio presente
gratuitamente el Evangelio de Cristo. Y aquí podemos predicar un mensaje completo acerca de predicar el Evangelio gratuitamente, ¿verdad? Y las fallas que se cometen a veces con el tema del Evangelio, las iglesias y todo eso, pero no vamos a entrar en ese tema. Entonces el galardón es que predicando el Evangelio, yo presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho que tengo en el Evangelio. ¿Cuál es el derecho? Que los que anuncian el Evangelio, los que son evangelistas y tienen el don de evangelista y están dedicados al ministerio de evangelista y no tienen trabajo secular, sino que se dedican totalmente su tiempo al evangelismo, dice aquí, su derecho es que el que predique el Evangelio pueda comer del Evangelio. Pero Pablo dice, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar el mayor número de ellos. Entonces, Pablo está declarando enfáticamente que el Evangelio está sobre las bases, en primer lugar, de hacer las cosas con alegría, hacerlas con agrado, hacerlas con amor, hacerlas sabiendo que Dios va con nosotros, hacerlas sabiendo que hay recompensa para el que lo hace de buena gana y hacerlas sabiendo que Dios te puede llamar de ser una persona que sale a evangelizar y convertirte en un pastor o en un evangelista o en un apóstol o en un maestro o en un profeta y darte un ministerio a tiempo completo para que salves almas, eduques y reconstruyas gente. Pero hay que comenzar en fidelidad, siendo pescadores de hombres. Yo te motivo a que esta semana te ganes a alguien, que no pase la semana sin hablar de Cristo. En los grupos familiares, yo le decía a la gente de los grupos, cuando usted llega a su grupo, al líder, en primer lugar, antes de nada, después de orar, usted haga una pregunta al grupo. ¿Quién habló de Cristo esta semana? Levanten la mano. Y todo el que levante las manos, usted haga una oración. Padre, gracias por tu poder en estos hermanos que hablaron de Cristo. Síguelos usando. Y ahora levanten las manos los que no levantaron la mano primero, los que no hablaron de Cristo. A Juan, Pedro, Petra. Ok, vengan al centro del círculo. Vamos a orar por ellos para que Dios le dé valor, le dé de nuevo en esta semana para hablar de Cristo a alguien, porque la meta de la vida es hablar de Cristo. La meta de la vida es producir gente como Cristo, pero no podemos producirla si no la traemos al reino de Dios primero, salvamos sus vidas y que sus pecados sean perdonados por medio de la sangre del Cordero. Yo los bendigo en el nombre del Señor. Vamos a seguir hablando todo este mes y toda esta semana, especialmente de evangelismo, y yo confío que su corazón se llene del fuego del Espíritu Santo para alcanzar a aquellos que necesitan conocer el amor de Dios. Bendiciones.